Hola Dani, ¿cómo vas? Muy bien. Qué bueno. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del tema de la responsabilidad afectiva en la era digital. Deseamos que las personas que estamos conectadas tengamos como la posibilidad de interactuar en este espacio, que no solamente Marta y yo quienes vamos a dirigir como el conversatorio tengamos la palabra, sino que todos ustedes y cada una de sus ideas son bienvenidas. Y no sé, Marce, si quieras contarles un poquito más. No, pues agradecerles porque habitemos como este espacio. Este espacio, como les dice Dani, va a ser sobre todo para conversar. Ninguna de las dos es, pues ni ella ni yo somos expertas completamente en este tema, pero sí tenemos el interés, ¿cierto? El interés porque en esta era digital hablemos de relaciones y vínculos más sanos y de eso se trata pues como este conversatorio, de hablar o de presentar como algunos acercamientos que tuvimos al leer, pues al repasar sobre este tema, ponerlos aquí pues como sobre la mesa y que podamos conversar con ustedes sobre este tema. Dani es gestora, pues la quiero presentar. Dani es gestora, es psicóloga y su cargo en Nudarroa es de gestora de proyectos, ¿cierto? De formación de proyectos, Dani. ¿Cuál de los dos? De todos. Gestora de cultura digital. No, el cargo es como gestora de cultura digital. Bueno, y yo soy Diana Marcela Escobar y soy asesora pedagógica también del área de cultura digital. Entonces les damos la bienvenida y nuevamente les agradecemos por sacar ese ratico, porque sabemos que ya es, digamos, como el final de la jornada. Y si estamos aquí es porque hay un interés particular pues por este tema. Entonces, bienvenidos a todos. Hacemos por aquí entonces con la primera actividad que les queremos proponer. Bueno, entonces, para comenzar, y como sabemos que cuando se interesaron por este taller, seguramente tenían ya en mente algo como un acercamiento, como una noción, algo que se imaginen sobre qué es eso de la responsabilidad afectiva. Nos gustaría mucho reconocer como esas nociones que ustedes tienen o esos acercamientos. Para ello, dispusimos de dos menti que nos van a generar dos nuez de palabras, una pues con la pregunta de qué es la responsabilidad afectiva, o sea, qué se les viene a la cabeza con esto de responsabilidad afectiva en unas palabras claves, pero también queremos saber qué no es, ¿cierto? Porque a veces quizás es muy claro, puede ser muy claro qué es esto de la responsabilidad afectiva, pero cuando digamos, nos enfrentamos a aquello de que no es, entonces ahí deviene como una confrontación y nos parece muy interesante poder ver como esos dos conceptos, ¿cierto? ¿Qué es y qué no es? Dani creo que ya compartió en el Sí. chat los dos Entonces mentes. tenemos dos links. El primero es para que nos cuenten qué es desde su punto de vista, desde lo que ustedes conocen, qué es la responsabilidad afectiva en sus propias palabras. Y en el segundo nos van a contar qué no es. Si quieres, Marce, puedes dejar de compartirles pantalla para yo mostrarles la nube que se va formando Que con lo sí. que nos comparten. Es importante que reconozcamos que todo lo que pues digamos o pongamos en las nubes va a ser pues funcional dentro de lo que queremos como abordar el día de hoy. Muchas veces el reconocimiento del afecto es difícil, o sea, no sabemos ponerlo en palabras, no sabemos de qué se trata, no sabíamos o muchas personas no reconocen que deben ser responsables afectivamente con el otro. Y creemos que la responsabilidad afectiva solamente, como su nombre lo llama, sería pues como ser responsable conmigo mismo y no con el entorno que me rodea. Entonces hoy vamos a ver la presentación. Me disculpan que el internet desde ayer está con fallas. Voy a apagar mi cámara para que de pronto esté un poquito mejor. Entonces vamos viendo cómo se forma la nube de palabras con lo que ustedes nos están contando. Es como empatía, comprender, cordialidad, valorar, entender, compromiso, reciprocidad, prestar atención al otro y escucha. Eso es como la nube de palabras que se está formando
con lo que ustedes nos han dejado en nuestra mente, de lo que es para ustedes la responsabilidad afectiva, pues está súper completo, creo que tiene como unos sustantivos, adjetivos muy interesantes y que tienen que ver precisamente con lo que vamos a hablar el día de hoy de responsabilidad afectiva. Y bueno, les mandamos el segundo link, que precisamente es donde pues, queremos que nos cuenten qué creen ustedes que no es la responsabilidad afectiva. Entonces voy a mostrarles esa otra parte para que miremos las respuestas. Entonces ustedes nos contaron que la responsabilidad afectiva va más del lado de ese tema de la empatía, de la comprensión y de la escucha. Pero también nos contaron que no es la responsabilidad afectiva. Entonces me voy a ir a mirar el Menti y la nube de palabras con esas respuestas que nos han dado. ¿Qué no es? A ver. Bueno, acá ya nos empezaron como a contar qué es el aislamiento o el aislar al otro, juzgar, rechazar, egoísmo, falta de empatía. Ok, entonces, bueno, acá me surge algo, Marce, como una idea, y es que cuando hablamos y precisamente apoyando lo que tú dijiste ahora de que muchas veces no teníamos idea de qué no era la responsabilidad, o sea, que de pronto para nosotros es más fácil identificar lo positivo que lo negativo, ¿cierto? Y es algo que pasa en absolutamente todas las, o como en las esferas de lo que somos como seres humanos, y cuando se trata de lo emocional es mucho más difícil identificar. Si bien estaríamos hablando de este tema como también poca responsabilidad afectiva, yo también quiero que ahora lo miremos más como porque no deberíamos ejercer algunas conductas que de pronto desde lo común se creería que son actitudes responsables afectivamente con el otro. Porque de cierta manera la demanda que hacemos es tan alta que se nos pierde de vista lo que sí y no podemos cumplir ante los ojos del otro o ante nosotros mismos. Entonces yo creo que las respuestas están muy claras, Marce, no sé si quieras hablar de algo, dar... No, yo creo que esto nos da muchas luces, va en la misma línea. Como les decíamos ahorita, nosotros no somos expertas. De hecho, conversamos desde lo que conocemos, desde lo que podemos leer, pero sobre todo desde lo que hemos experimentado como seres humanos, ¿cierto? Dentro de nuestros vínculos afectivos, no solamente con nuestra pareja, sino con nuestros amigos y amigas, con la familia, y un poco también pues en las redes sociales, que es, digamos, como el tema que se une a esta responsabilidad afectiva, en la conversación de hoy. Entonces, yo creo que está muy completo, ¿cierto? Creo que la gente aquí pues tiene como claro qué es esto y podemos seguir como con la conversación. Voy a compartir pantalla, Dani, para que aterricemos un poco más estas ideas, que como les digo, van en la misma línea de lo que ustedes nos compartieron, en los Menti. Denme un momento, comparto. Listo, entonces, un poco para que aterricemos esas ideas que van a ver que están pues como en esa misma línea. ¿Qué es? ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Ya ustedes lo decían, es ser honesto. Ser honesto también tiene que ver con comunicarse, de una manera sincera con el otro, pero también de una manera asertiva, adecuada. Queremos decir que comunicarse de manera asertiva tiene que ver también con estos otros aspectos que pusimos allí, pues que resaltamos en esta diapositiva, y es que la comunicación también tiene que ver con los acuerdos, ¿cierto? Con los acuerdos que se establecen, a través del diálogo, pero también con poner límites. Es decir, la comunicación, puede ser fluida, vamos a ponernos unos acuerdos a través pues como de esta comunicación efectiva, pero también debemos establecer unos límites, ¿cierto? Eso digamos que lo vamos a ir revisando a lo largo de esta conversación. Esa comunicación asertiva también tiene que ver con el cuidado y respeto. Y algo que es fundamental, que queremos como resaltar durante todo este rato, y es reconocer los errores y saber disculparse por ello, porque la responsabilidad afectiva es muy importante que entendamos que va en doble vía,
que la responsabilidad afectiva la ejercemos para los otros, la ejercemos para nosotros mismos, ¿cierto? Va como en esa doble vía. Entonces, el tema de reconocer los errores y saber disculparse por ello tiene que ver con responsabilizarme afectivamente. Y poner límites tiene que ver también con eso, ¿cierto? Como con el autocuidado. ¿Y qué no es? Ya ustedes pues lo decían un poco, coincidimos con ustedes en que cuando no somos responsables afectivamente somos egoístas, no escuchamos, o sea, tendemos a no escuchar al otro, pero además, pues rescatando un poco cuando leíamos sobre este tema, se hablaba sobre que la responsabilidad afectiva no es hablar duro, ruidoso al otro, hablarle cortante, sino que si yo voy a poner límites, sería pues muy importante que lo hiciéramos desde el respeto y desde el amor, ¿cierto? Porque a veces podemos confundir eso. Entonces yo digo, ah, no, es que yo le hablé fuertecito y cortante. Entonces, que de esa manera yo le puse límites, ¿cierto? Realmente, en este caso, nosotras lo que recomendamos es que se pongan límites desde el afecto, desde el cariño y desde el acuerdo, ¿cierto? Entonces, por eso queríamos también hacer esa distinción, porque a veces creemos que estamos siendo responsables afectivamente porque le ponemos límites al otro, supuestamente a través del ruido, digamos, comportamientos agresivos, que no es tampoco saltarse los acuerdos. Entonces yo hice un acuerdo ayer con mi mamá, un acuerdo a través del diálogo, un diálogo tranquilo, pero ya hoy me estoy saltando esos acuerdos y me estoy saltando esos límites que me había hecho mi mamá, por ejemplo, porque recuerden que la responsabilidad afectiva no solamente tiene que ver con la pareja, que es que digamos que hay un foco y que ahorita también lo vamos a ver, pero queremos también resaltar que es con los vínculos, tiene que ver con todos los vínculos que creamos con diferentes personas a nuestro alrededor. No sé si quieras continuar, Dani, con qué no es la responsabilidad afectiva. Bueno, entonces, como nos hablaba Marce de todo el tema de lo que es y también de lo que no es, quiero que tengamos muy en cuenta que muchas veces hablamos de un empoderamiento responsable desde la afectividad mía y desde lo que puedo o no puedo hacer, pero también podemos llegar a cometer como un error muy grave y es que queremos estar como en un papel o en función de no lastimar al otro, que cedemos demasiado con nuestros puntos de vista. El uso de las redes sociales y en esta era que está tan digitalizada es súper importante o es como más bien, más que importante, es muy ético que nosotros empecemos a reconocer como cuáles son esos signos de alarma, porque estaríamos hablando no solo de la responsabilidad afectiva en cuanto a lo que diariamente vivimos con nuestras relaciones de pareja, relaciones familiares, sino que ahora ya se va a ver involucrada una herramienta más poderosa, que es la herramienta de las redes sociales o del uso de muchas redes, que es lo que va pasando con el helicóptero muy cerquita. El uso del Internet, estas herramientas poderosísimas nos han servido para que para difundir valores, para difundir acuerdos, para que demos puntos de vista, ¿cierto? De por qué nos gusta, de por qué no, desacuerdos, incluso la gente pues a diario publica o postea fotos, imágenes de su vida familiar, de su vida personal, relatos o historias que llevan a conocer de más a las personas que pueden ser ajenas a su vida diaria. Entonces, cuando estamos hablando también de esa responsabilidad afectiva, no solamente me compete ser responsable afectivamente con aquellos que hacen parte de mi círculo cercano, sino que miren entonces cómo se empieza a complejizar un poco el relacionarse como seres humanos, porque ya entonces también tenemos que tener cuidado y ser más empáticos con lo que a través de estas herramientas como las redes sociales nosotros publicamos. Recientemente hemos sido testigos del poder de las redes sociales, de cómo estas informan o desinforman, fotos de ayer presentadas como información reciente, audios que generan mucho sensacionalismo, videos sin contexto, publicaciones que pues se pueden dar como ambiguas, como me cuentan o me enviaron,
o me dicen que, o esta comunidad está informando, entonces allí hay un espacio para que se den rumores, suposiciones, malos comentarios, menosprecio, y aparte de que dentro de toda esa verdad que le hablamos en comillas, también podamos caer en esto de no ser empáticos y de que nos falte un poco de responsabilidad afectiva. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer y qué no es entonces responsabilidad afectiva? No es responsabilidad afectiva que por los medios que ahora son tan inmediatos, yo, al hacer un comentario y alguien salga de pronto lastimado, pues tenga que ser responsable de subsanar a esta persona que fue víctima probablemente de un plagio de identidad o de una imagen que se filtró, por ejemplo, en paños menores y que de pronto por imprudencia o poco responsabilidad yo pude haber comentado, porque entonces ya vendrían a entrar unos terceros a jugar ahí dentro de todo eso. Ahora, ¿de qué sí soy responsable y qué tenemos que pensar? Soy responsable de lo que publico a través de la red y del lenguaje que yo uso, porque la responsabilidad afectiva también hace parte o entra a jugar un papel importante dentro de los comentarios y todo aquello que yo vengo ejerciendo en las redes o en el medio social. Recordando que nosotros cuando entramos, por ejemplo, a una red social como Facebook, hay distintas comunidades, hay diferentes tipos de seguidores y diariamente muchos de esas personas que utilizan pues redes sociales por lo que sea, porque quieren comunicarse con personas de otras partes, porque quieren vivir actualizados, pues están también como mezclados en todo ese unanismo, como en que todos estamos en la misma red y pueden darse diferentes comentarios. Pero entonces debemos hablar desde la individualidad y desde cómo yo podría ser responsable. No soy responsable de lo que otro pueda publicar, pero sí soy responsable de darle me gusta a un comentario ofensivo, xenofóbico, racista. No soy culpable de lo que otro pueda hacer con una foto que se difunda, pero yo sí soy culpable desde mi responsabilidad y desde mi poca empatía de compartir y viralizar ese video de aquella chica que dentro de su intimidad realizó un video con su pareja, ¿cierto? El problema no son las redes, lo repito, el problema somos los usuarios que de cierta manera le damos mal uso a las herramientas que están en nuestras manos. Y las redes sociales, aunque son un espacio para interactuar, conversar y compartir, deben ser un espacio también en el que aprendamos a escuchar y a diferenciar que de pronto de eso que me está entregando el medio digital o las redes sociales o el medio social es real, en qué puedo comentar, qué comentario puedo hacer, qué de lo que estoy diciendo es asertivo y qué no. Ujú. Dani, creo que Jesús Andrés está alzando la mano. ¿Nos confirmas, por favor? Sí, sí, efectivamente, quiero comentar algo. ¿Me escuchan bien? Sí, claro que sí. Adelante, Jesús. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Andrés Bogallo. Soy estudiante de un posgrado en maestría en educación. Mi comentario va acerca de lo siguiente. Yo vivo en Turbo, Antioquia. Ujú. Acá hay una tendencia en las redes sociales que realmente lo que se le da likes o lo que más se comenta eh, son publicaciones que llevan siempre como algo relacionado con el morbo, que la gente le da pues curiosidad, le da mucha risa, o hay una tendencia ahora con los influencers de que graban escenas eh, tipo porno y las publican también en las redes sociales para generar tendencia y comentarios. Esto es Ujú. un distrito, un municipio, un pueblo. Y cualquier cosa que pasa con alguien se vuelve prácticamente como un chisme, una tendencia en los estados de WhatsApp y todo el mundo comenta, todo el mundo publica, el alcalde, no, esto acá es en tema de redes sociales, tenemos un problema realmente bastante complejo, porque hablando pues del tema del alcalde, del gobierno y eso, aquí no hay un respeto por nadie, porque somos una cultura relacionada con el tema antioqueños, pero básicamente costeños. Entonces, realmente, pues este tema es un tema muy interesante que es válido, pues, como la discusión, el debate, pero acá, eso les digo a nivel general, hay cierta descomposición porque lo que realmente la gente más visualiza es lo que genera ese morbo, ese tema de la ilegalidad, ese tema de que es algo prohibido, y eso es lo que Ujú. realmente actualmente se vende.
en el tema de la rumba, en el tema de hacer pequeños videos que no importa que afecte la moral del otro, pero eso es lo que más se publica, La tendencia, realmente es la un tema de tendencia. tendencia y se olvidan de la responsabilidad afectiva en el tema de las consecuencias cuando tomamos una decisión o una acción propia en el otro o en lo que es la decisión del otro. No estaríamos hablando necesariamente de las relaciones de pareja, sino en esas consecuencias y en esa irresponsabilidad afectiva que existe. Ahora estamos pues hablando de un pueblo, ustedes saben que hay una generalidad, es como un dicho, pueblo pequeño, en un pueblo pequeño todo se sabe, o sea, todo el mundo conoce a todo el mundo. Pero mira que no solo Jesús esto se puede dar en una población pequeña, sino que, por ejemplo, se puede convertir en un tema realmente viral a nivel mundial. Entonces, el tema de la responsabilidad afectiva es también el desconocimiento de los seres humanos de todo el tema emocional y de cómo podríamos lastimar y hacer daño a esas estructuras morales, afectivas y formales desde el núcleo familiar de las personas. Pero muy bueno que lo mencionas y es importantísimo que entonces empecemos a pensar desde el sector educativo cómo podríamos hacer un tema de acompañamiento, de educación en el uso responsable de las redes sociales, de los medios sociales, de estos medios de comunicación, hablando no solo desde la responsabilidad afectiva, sino desde esa misma ética como seres humanos, que yo creo que es lo primero que debemos tener en cuenta. Y Es- termino pues, disculpa, termino comentando, ahora que hablas del tema de las consecuencias, eh, este año en apartado, una joven aproximadamente de 20, 19 años, llegó al suicidio. Entonces, antes de cometer eso por el tema de la depresión y todos esos otros temas, eh, publican en las redes sociales. Después que publican, llevan a cabo la acción. Entonces, también es algo que es bastante inquietante, porque es un tema de tendencia, como lo decía. Entonces, es muy importante, pues, como generar esos espacios sociales también desde la Ujú. academia para poder conversar acerca de estas temáticas en la región del Urabá. Sí, Jesús, precisamente te iba a decir que ya es ganancia que nos acompañes en este espacio, ¿cierto? Y que nos pensemos en estos espacios. Quizás nosotros no seamos tendencia, ¿cierto? Porque somos 20 personas en este espacio pues infortunadamente hay otros espacios que sí generan como mayor convocatoria en estos tiempos donde queremos ser vistos, ¿cierto? De hecho, estaba aquí tratando de recordar una frase que leí, no recuerdo si fue de Byung-Chul Han o de Bauman, que decía que ahora no es pienso, luego existo, sino me ven, luego existo, ¿cierto? Como si el tema de que me vean de alguna manera y me vuelva tendencia, es lo que genera digamos, que yo pueda existir, ¿cierto? Que me puedan ver, entonces, en ese sentido, yo puedo existir desde que me vean. Entonces, es una ganancia que puedas estar por aquí y que incluso esas 20 personas que somos pocas para un tema tan álgido y tan importante y sobre todo tan necesario de reflexionar, pues estemos aquí, ¿cierto? Ya es como un granito de arena, pero hay que seguir pues como generando estos espacios y digamos que algo que queremos hacer durante todo este rato es que reflexionemos sobre cada acto y cada comportamiento que tenemos en redes sociales y cómo eso afecta a otras personas, porque ahorita bien lo decía Dani, no está solo en el morbo que me genera, sino en que yo lo replico, o sea, yo replico digamos como estas tendencias que suelen dañar, porque casi siempre pues es un contenido que daña al otro, que expone al otro, que expone su vida privada. Entonces, hablar de este tema y que tú nos acompañes aquí es muy valioso. Y te agradezco mucho Bien. pues que tomes la palabra para decir pues algo que se está generando digamos como en el sector donde vives y que no es ajeno a todo lo que estamos viviendo a nivel mundial y que por eso pues estamos aquí conversando sobre este tema y que empecemos por cada uno y por, digamos, como esos lugares
en los que habitamos, que podamos también influir en otras personas, en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, amigos, en nuestra familia. Así es, más. Es Entonces tengamos en que cuenta que la responsabilidad afectiva implica tener como tener muy consciente o ser muy consciente de las consecuencias que puede tener una acción, pero acciones a través de esas redes, y que las redes, a través de ellas, nosotros podemos crear diferentes tipos de relaciones afectivas, no afectivas, simplemente porque en el grupo o en la comunidad se conversan temas de mi interés. Listo, Jesús Andrés, levantaste la manita. nuevamente levanté la mano porque realmente la temática es muy interesante. Mire, por ejemplo, yo eh, cuando publico un video sobre algún tema educativo, que hay una convocatoria, la gente no dice nada, la gente la ve en mi estado de la publicación, en mis redes sociales, no dicen nada. Pero cargo un video de algo que genere pues como otro tipo de contenido, puede ser de risa o ridiculizar a alguien, y todo el mundo me escribe, envíamelo, compártemelo, rótalo, 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 rótalo. Y el hecho de yo compartir ese tipo de contenido también es una acción que permite aumentar también esa degradación social. Yo consumo también mucho estados de WhatsApp, porque tengo como 2 o 3 contactos que son muy reconocidos de acá de la farándula del municipio, y ellos publican ahí a todo el mundo lo que pasó el fin de semana, quién se emborrachó, quién bailó, contenidos bueno, ahí hay de toda clase de contenido. Y yo consumo, aunque no comento ni pido, pero también hago parte de ese colectivo, que en cierta medida tampoco tengo una responsabilidad porque realmente no debería consumir ese tipo de contenido. Mira la reflexión tan importante que hace, ¿cierto? Es que el otro está produciendo, ¿cierto? Está produciendo y yo estoy siendo un consumidor, pero también te alertas a ti mismo sobre, pues, sobre cómo me resisto yo a esto, ¿cierto? Estoy haciendo una crítica importante y necesaria, pero entonces también desde mi lugar cómo me resisto y puedo hacer como un alto allí, ¿cierto? Y ya lo estás diciendo, o sea, es digamos que tratar por ejemplo, no publicar contenidos educativos en tu caso o contenidos que creas que le pueden generar, digamos, como un mayor beneficio a las personas. Pero digamos que debemos aceptar una realidad, es que la gente sí consume muchos contenidos basura, por decirlo así, porque estamos en una época donde todo es light, donde todo, entonces después de una jornada de trabajo no queremos saber más nada de algo complicado, entonces queremos ver a los perritos, a los gaticos, al que se cayó, ¿cierto? Como algo descomplicado para desconectarnos, ¿cierto? Pero entonces también, ¿qué otras cosas estamos consumiendo que son necesarias, que son benéficas, y cómo le damos ejemplo a otras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes sobre el contenido que consumimos, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que haces y es hacer esa crítica, pero también pensar de qué manera, desde tu lugar, desde el lugar del cual eres visto también por otras personas a tu alrededor, puedes, digamos, tomar acción y tomar decisiones y que se puedan empezar también a replicar. Muchas gracias, Jesús. Bueno, entonces retomando un poco como el tema, ya lo decía Dani, las redes sociales ya pues metiéndonos en este marco, ¿cierto? La responsabilidad afectiva, sabemos que se puede mover como en muchas esferas, pero específicamente en esta presentación y en esta conversación queríamos enmarcarlo en la era digital y en este caso pues en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, creo que coincidimos en que las redes sociales son una herramienta pues de información importante, de entretenimiento, ya lo decía el mismo Jesús, ¿cierto? De entretenimiento porque podemos ver estados, nos podemos entretener, podemos sacar un ratico de ocio, pero entonces también pueden convertirse en un espacio que puede afectar la salud emocional de las personas, que nos pone a prueba como seres humanos, que pone a prueba nuestra empatía, nuestro respeto, nuestra tolerancia.
Entonces, de hecho, yo por aquí, pues, cuando veíamos, cuando Dani y yo estábamos leyendo sobre responsabilidad afectiva, recordaba unos textos que quiero, pues, como hacer un paréntesis aquí para recomendárselos. Unas obras de Zygmunt Bauman, que fue un sociólogo y filósofo. Él murió hace poco, como creo que en el 2017, y nos deja unas reflexiones muy importantes sobre este tema de la responsabilidad afectiva, ¿cierto? Lo asociamos un poco con eso. Por aquí rescaté unas cuantas obras que él hizo, porque creo que de pronto con el nombre algunos no han tenido como mayor cercanía, pero sí con los conceptos que él acuñó, que son modernidad líquida, amor líquido, ¿cierto? Como lo líquido. Hablando de eso que se nos escabulle pues como por las manos, que es como el agua, ¿cierto? Que se nos escabulle, que es volátil, que no es sólida. A eso se refiere un poco digamos, determinar que estamos en una era en la que el amor es líquido, por ejemplo, porque es efímero, porque no nos estamos comprometiendo con el otro, porque estamos generando relaciones inestables, no estamos generando vínculos duraderos. Entonces a eso se refiere un poco. Y una obra que pues en particular me gusta mucho, se las recomiendo, es 44 cartas desde el mundo líquido. Las cartas, ustedes la van a ver, es fácil de digerir, pues son fáciles de leer y nos sitúan a nosotros mismos en esos escenarios, ¿cierto? Y entonces es muy fácil de entender, pero sí nos confronta mucho sobre nuestras acciones, así como lo hizo hace un momento Jesús, ¿cierto? Nosotros sentimos que, claro, yo sé esto, yo sé que no debo estar haciendo esto, lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué debo replantear también desde mis acciones y mis decisiones? Entonces, así como rápidamente, antes de darle la palabra a Antonio, creo que alzó la manito, unas frasitas que rescatamos de todas estas obras de Bauman, es que él nos decía que quizás todo es más sencillo en la vida virtual, pero hemos perdido un poco en esa, digamos, sencillez que vemos de la vida virtual, hemos perdido el arte de las relaciones sociales y de la amistad. Entonces él hace un llamado a que rescatemos eso, a que no lo dejemos perder. Y también nos habla de que en esta cultura líquida moderna ya no se siente como que es una cultura del aprendizaje, del acumular, sino que se nos aparece más como una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido. Entonces, para que reflexionemos un poco sobre eso. Alzó la manito Antonio y luego Jesús. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Cómo estás? Sí, sí, te Bien, ¿y escuchamos. ustedes? No, me pareció muy oportuno cuando usted hizo mención ahora de Byung-Chul Han, ¿sí? Y quiero pues como asociarlo a la experiencia pues con este espacio. Cuando yo veo hoy el título de la sesión, responsabilidad emocional prácticamente sobre las redes en los medios. Entonces, ahora que mencionan a Byung-Chul Han, y más aún con este aporte suyo, Marcela, de Bauman, entonces me permite establecer ese puente entre, bueno, ¿qué es ponerme en cuestión? ¿Qué es realmente la responsabilidad? Es mi propia la responsabilidad en mi autorresponsabilidad, por decirlo así de algún modo, o la responsabilidad frente al otro. Y entonces pensaba que en los medios, yo creo que lo primordial, lo fundamental es entrar a responder por tus propias emociones, lo que te genere precisamente el medio informacional, ese medio líquido de Bauman o como dice Byung-Chul Han. Él dice que vivimos en el mundo de las tecnologías de la información, no en el de las cosas. Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a las no cosas. No son las cosas, sino la información lo que determina el mundo en que vivimos.
Entonces eso es ese mismo mundo líquido de Bauman, ¿sí? O sea, es ahí donde tenemos mi reacción, cómo voy yo a confrontar, cómo va a ser mi acción política y de opinión, por decirlo así, frente a todo este mare magnum de información y todo este rollo de las redes, ¿sí? Entonces me daba por pensar también en asuntos de Foucault. Entonces me ponía en cuestión, bueno, es la responsabilidad frente al otro, a mi grado de agresión, a mi forma en fin, todo como ese mundo de roles frente a los medios. No, yo pienso más bien que es bueno, es el procedimiento personal, es la responsabilidad, es el responder, cómo respondo yo en ese medio, cómo me inserto yo allí, qué hay en juego ahí, es eso, como empezar a poner en cuestión el medio como tal y tratar, no sé, como de más bien canalizar todas mis respuestas, mis reacciones, mi responsabilidad frente a todo eso, que el medio nos tira, que el medio nos abruma, nos atosiga, nos llena, ¿sí? Nos satura. Entonces es eso, más bien como una responsabilidad de sí, la responsabilidad de sí, Foucault, muy Foucaultiano, el, 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 frente al dispositivo, ¿sí? Dispositivos del yo, creo que lo menciona así, lo nomina así, tecnologías frente a estos dispositivos. Entonces, la responsabilidad yo creo que es de sí, el cuidado de sí para precisamente responder de sí frente a las redes. Quería decir brevemente eso, pero bueno, gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Antonio. Yo Sí, quiero dar un aporte con respecto, para poderle dar la palabra a Jesús, con respecto a lo que dijiste, y es esa responsabilidad y en esa posición que desde la individualidad debemos asumir. Porque si bien son medios sociales que nos permiten la interacción con el otro, soy yo quien debe prever, visualizar y entender que con una palabra o sí, mal escrita, porque puede ser escrito por estos medios, o también replicando algún mensaje, yo puedo herir, lastimar, invalidar las emociones del otro. Entonces, desde lo que yo soy como individuo, puedo aportarle mucho al otro o no aportarle, o por el contrario, hacer mucho daño en términos desde lo emocional, desde el tema físico, desde la imagen, autoconcepto. Entonces ahí es donde realmente el valor del yo como individuo dentro de una sociedad es súper importante. Y vamos a escuchar al profesor, no sé si es profe Jesús Andrés. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, yo soy docente de la Secretaría de Educación del Distrito de Turbo. Hago parte de un programa que se llama PTA. Bueno, brevemente, o sea, es que esta temática es tan interesante que me evoca varias apreciaciones. O sea, yo hace poco leí algo sobre el metaverso. O sea, todo lo tenemos al alcance. Estábamos hablando de inteligencia artificial, de realidad virtual. O sea, los medios nos proporcionan mucha, pero demasiada información. Y como lo decía Antonio, o sea, ¿cuál es mi postura? O sea, si yo realmente qué es lo que consumo o si eso que estoy consumiendo, qué tanto me afecta a mí desde lo emocional. ¿Ya? Hablando pues del tema de que esa responsabilidad, lo que comentamos en las redes afecta a otros. He visto por las noticias muchos influencers que de tantos comentarios que le hacen los seguidores, deciden retirarse de las redes sociales por un tiempo y son influencers y son personas que pues se supone que tienen una personalidad bastante arrolladora frente a situaciones y optan por cerrar las redes sociales. Pero también hay una tendencia de ese consumismo, lo decía Shakira en la canción que le sacó
A él les decía que ya las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Entonces eso también incita ese tipo de comentarios a otros temas. O sea, ya las mujeres no asumen, pues, digamos, desde lo emocional, desde que superar las cosas, sino es generar dinero. Y eso también lleva a otros temas que es como realmente qué tanto valoro mi cuerpo, si lo vendo, si el dinero. Y el dinero me lleva a mí a otro tipo de cosas. Entonces, ese tema, la responsabilidad, qué tanto ese tipo de personas muy famosas con ciertos comentarios también generan a nivel social impactos positivos o negativos. Muchas gracias. A ti, Jesús, muchas gracias. Yo quiero retomar por aquí un comentario que nos hace Liliana Páez en el chat. Ella nos dice, no estoy muy segura de que todo sea más fácil en la vida virtual, tal vez es lo que se ve en las redes, pero no necesariamente corresponde a la realidad. Me gustó mucho tu comentario, Liliana. Yo creo que Bauman, pues entiendo como la postura, la tuya y la de Bauman. Creo que Bauman se refiere un poco más, es como que la vida en redes es fácil en qué sentido, que si por ejemplo yo no quiero confrontarme con alguien, entonces me desaparezco, ¿cierto? Que es como uno de los conceptos que aparecen en el marco de la responsabilidad afectiva y las redes sociales. Yo creo que se refería más a eso, ¿cierto? Que podemos desconectarnos del otro, no darle explicaciones y desaparecernos. Entonces, yo creo que a eso se refería un poco él con esto de que sea más sencillo. Pero también te entiendo cuando tú dices esto, porque yo también pienso que no es tan sencillo así, porque estamos expuestos a la soledad, ¿cierto? Y a una como a no comprender nuestras emociones, a cerrarnos, ¿cierto? Y porque el hecho de que no tengamos la necesidad de confrontar al otro porque nos desaparecimos y ya, es también no saber, ¿cómo se le dice esto de las emociones? Pues no saber, ay, se me va la palabra, Dani. Tramitar. Sí, exactamente, ¿cierto? Tramitar las emociones. Y eso se quedó ahí, ¿cierto? Entonces eso me afecta a mí porque no logro tramitar mis emociones, pero afecta al otro, ¿cierto? Hace mucho daño. Entonces yo creo que de pronto, pues, Bauman iba más como por ese lado. Sí, yo Eso, también es lo las entendí emociones, así. No sé si Liliana nos quiere hablar, que levantó la Sí, manita. sí, levanté la manita para agradecerte. Sí, yo entiendo que es el enfoque de la charla vinculado con las relaciones sociales y la amistad, no necesariamente pues los otros elementos. Sí, es gestionar las emociones. Gracias, profe Jesús. Tal vez yo lo que quería decir es que, bueno, hay muchos términos como el ghosting y demás que es simplemente ignorar al otro. Y quería complementar eso que dices, Marcela, con, por ejemplo, en las búsquedas de empleo, cuando la gente manda su hoja de vida, manda la carta de presentación que están pidiendo y no se obtiene, oiga, muchas gracias, oiga, no, usted no ¿Lo se ajusta a su pasó? perfil, o pues porque también las personas esperan una respuesta y eso, claro. pues ese ghosting también por ese lado tampoco es que sea muy favorable. Muchas Ujú. gracias. Sí, es que yo creo Gracias. que hay que mirar como los dos escenarios, ¿cierto? Para el que es muy fácil decir simplemente gracias y no decirme por qué, pues qué pasó, en qué puedo mejorar, ¿cierto? Como que soy un solo gracias y ya un correo que se envía masivo, eso soy en ese momento. Y el otro lado, ¿cierto? El otro lado de quien ha hecho un esfuerzo grande por tener una buena hoja de vida, por pues enviarla al donde sea necesario y recibes esto, ¿cierto? Entonces me gusta mucho pues Liliana tu aporte, ¿cierto? Que tengamos como en cuenta esos dos lados de la vida virtual, de Y la vida técnicamente de digitalizada. pronto nos trae como acá uno de los términos que vamos a ver, porque dentro de todo esto, pues que se ha venido dando con el despliegue de la era digital, de vernos inmersos o tan inmersos, vamos a conocer algunos elementos o nuevos términos que se han dado, que Marcela nos los va a presentar. No sé, Marce, si nos da tiempo de hacer el siguiente ejercicio del quiz o más bien dejamos para el compromiso y hablamos un poco de esa identificación de comportamientos y de los términos para Sí, que yo creo podamos que avanzar. sí. Exactamente, Listo. aquí íbamos a hacer como un ejercicio rápido, como 5 minuticos, y es que queríamos invitarlos a identificar comportamientos afectivos saludables en redes y
también comportamientos afectivos saludables, no saludables, ¿cierto? En redes. Ya algunos de ustedes han mencionado varios, ¿cierto? Por allí. Aquí traemos un ejemplo, por si se van como acordando de un comportamiento propio o que hayan visto pues como en redes, en grupos, o en WhatsApp, no sé, con los amigos, la familia. Y es muy importante, ¿cierto?, que empecemos a identificar esos comportamientos afectivos saludables para que los repliquemos y los que no, para que frenemos, para que reflexionemos sobre ellos. Entonces, por ejemplo, encontrábamos por aquí, eso lo sacamos de un grupo de Facebook que se llama Asamblea Estudiantil de la Universidad de Antioquia. Una chica puso esta publicación que dice: hola a todos y todas, paso por acá desahogándome y de paso agradeciendo por el espacio. Estoy en el plan de interactuar con gente nueva y lo he ido logrando de a poco. Me cuestiono algunas veces si a mis 30 años lograré encontrar una amistad un tanto más incondicional con quien estar cerca. Con quien estar cerca. No conozco a nadie y permanezco sola la mayor parte del tiempo y quisiera conocer más personas. Si alguien de acá vive en Manrique le interesa salir a caminar por ahí, hacer ejercicio o algo pues así, estaría encantada. Una casa sola, llena de soledad, me está matando de a poquito. Entonces, si analizamos incluso desde el número de reacciones y desde el mismo tipo de reacciones, vemos pues que hay una empatía, ¿cierto? Hay una comprensión por la situación de la compañera. Y encontramos unos comentarios que consideramos como comportamientos afectivos saludables en redes sociales y que queremos que pues que los sigamos replicando. Entonces, por ejemplo, por aquí encontramos: yo estoy en Manrique, ¿en qué parte exacta estás tú? Estoy en un grupo de estudiantes y egresados. Aquí se cortó pues el mensaje, pero decía que estaba en un grupo de estudiantes y egresados de la universidad que armaban parchecitos y salidas, pues cierto, como para que te unas pues como a ello. Aquí encontramos otros comentarios como: no vivo cerca de ti, pero puedes escribirme cuando gustes. Podemos trotar en la U, distraerte un poco, ánimo, ¿cierto? Entonces encontramos este tipo de comportamientos afectivos saludables en redes, pero no siempre los encontramos, como en este caso que les voy a mostrar, que Dani les va a contar. Sí, entonces también podemos identificar algunos comportamientos afectivos no saludables y que se convierten en una masificación del comportamiento humano, que es súper importante que lo entendamos. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos a ser parte de comunidades sociales, pues la palabra lo dice, comunidad, es que hay un cúmulo, una suma de muchas personas, y cuando algo se convierte en viral, pues obviamente va a llegar con mucha más facilidad a las personas. Es complejo y de pronto por la era de la inmediatez en la que estamos inmersos, tener un poco de identificación de estos comportamientos que de pronto resultarían nocivos para las personas. Entonces, por ejemplo, vemos la foto de un chico que pone: no hay mejor manera de ponerse en forma que prepararse para una triatlón. Este hombre te lo diría. Entonces vemos un chico con un cuerpo pues súper escultural y ponen: tras una semana de ejercicios, al fin tengo abdominales. Enséñame a photoshopear, por favor, o sea, ese no es tu cuerpo real, pues. Y me encanta la morfina en el hospital, pone una chica y abajo le ponen en un comentario: he hablado con tu madre y dice que solo es solución salina porque tenías caca líquida. Entonces es como mirar cómo nos creemos dueños, en serio, de la realidad de las personas y con la potestad de publicar, y no nos importa realmente si eso puede o no dañar al otro. Lo otro es que, ¿qué boca fea tienes, Burbo? Esa segunda foto te mató. Entonces él le contesta: tranquila, que usted está fea completa y aún respira. Entonces también la era del egoísmo, de esos pensamientos propios, como nos los pone acá Gustavo Uribe, de unos pensamientos propios como tan interiorizados y del creer falsamente que desde lo que yo comento estoy hablando con la verdad y puedo ir respetar. Hay otros comportamientos afectivos no saludables que de pronto no aparecen acá, y es, por ejemplo, el tema de las relaciones de pareja a partir del uso de las redes sociales. Entonces, querer estar
siempre chequeando lo que el otro hace, cuántos likes le encuentro diferentes, quién le dio like a la foto y poder creerme dueño de que si a través de una foto le dan un corazoncito, pues ya me está siendo infiel, o también otros comportamientos afectivos no saludables en redes, como por ejemplo la edición de las fotografías, que no estaría yo viéndolo acá desde lo que el otro puede ser responsable, sino desde mi propia responsabilidad. No sé si han escuchado de los casos de personas que ya no son capaces de vivir con la imagen corporal o autoimagen que encuentran en el espejo, porque se han dedicado tanto a mirarse a través de los filtros que para ellos es difícil reconocerse. Entonces también estaríamos hablando de esos comportamientos afectivos no saludables desde mi misma responsabilidad y también de cómo estas herramientas o el uso de estas herramientas como Snapchat que te pueden poner filtros, hay un montón, un sinfín, TikTok que te hace la figura súper delgada, cómo también está esto de cierta forma afectando nuestra autoimagen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y de pronto les quería dar otro ejemplo, Marce, de conductas saludables que creo que no lo podemos pasar por alto, y es que, por ejemplo, en Facebook hay varias comunidades y hay una que yo sigo que me parece muy linda y es una comunidad de las madres primerizas. Entonces, mira que entonces nos encontramos con muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en este proceso educativo, quizás con tantas herramientas, no nos hemos dado la tarea de educar en el uso adecuado de las redes, de los medios, de la tecnología en sí. Pero, por ejemplo, este grupo de madres primerizas, las mamás escriben en el caos de ser madres primerizas, que es una tarea muy compleja, y entonces hay un montón de chicas a disposición a contarle, mira, entonces debes la alimentación complementaria, estos alimentos le puedes entregar, o chicas, mi niño tiene fiebre, ¿qué le puedo dar? Por ejemplo, también tenemos grupos muy interesantes de la universidad, en donde los chicos también allí se encuentran intereses en común. ¿Qué es lo que yo quiero que identifiquemos a partir de esto que ya vimos? ¿Cuáles de esos comportamientos afectivos saludables hemos tenido y cuáles, porque estoy completamente segura que todos nosotros hemos caído en algún momento en comportamientos afectivos no saludables, con alguien externo, con ese otro en mayúscula que es ajeno a mí, pero también conmigo misma. Acá hablan de que tóxicos, no saludables y desdibujan esa realidad propia. Muy bien, no sé, Marce, si vamos adelantando porque el tiempo es otro. Sí, ya. Bueno, entonces, ahorita les adelantábamos un poco el tema de que hay unos conceptos que surgen o que toman mayor fuerza cuando hablamos de la responsabilidad afectiva en el marco de las redes sociales, ¿cierto? Entonces son situaciones, vamos a ver que no son situaciones que son nuevas, sino que las redes sociales las han potenciado. Entonces, se ha hecho necesario ponerles un término, o sea, ponerlos en palabras, ¿cierto? Entonces, una de ellas es la que ya hemos mencionado hace un momento, también nos la mencionó Liliana, y es que entonces de repente establecemos comunicación con alguien por redes, entonces nos enviamos memes, nos compartimos stickers, estamos en comunicación, pues en contacto permanentemente, y de repente, ¡pum!, se desaparece. No me da ni explicaciones y se desaparece. Entonces estamos hablando del ghosting, ¿cierto? Que ya lo habíamos mencionado, que creo que es como el término más, pues que más conocemos, más reconocido en el marco pues, de las redes sociales en la responsabilidad afectiva. Entonces, un poco cuando leíamos sobre esto, en psicología y demás, nos decían como, ¿cuál es la finalidad de la persona que practica esto, que practica el ghosting? Y ahorita también lo decíamos, lo señalábamos, y es no confrontar pues como la situación. Quiero simplemente no decirle al otro que no eres tú, soy yo, y que las cosas ya no están en sintonía, sino que simplemente desaparezco y no doy explicaciones. Ese es el ghosting. También aparece, espérenme que esto no quiere pasar, listo. En este marco también de las redes sociales, la responsabilidad afectiva, aparece el love bombing o bombardeo de amor. ¿A qué se refiere este bombardeo de amor? Es una táctica de una persona que
es exagerado en las demostraciones, en los gestos, en las acciones románticas con su pareja. Esto no está mal, no queremos decir Dani y yo que esté mal, que seamos amorosos, que queramos demostrarle constantemente a otra persona que la queremos pues a través de estos gestos románticos, sino que en este caso es un arma de doble filo, porque resulta que bombardeo de amor al otro o lo bombardeo, pero luego lo castigo, le reclamo, diciéndole, por ejemplo, si hay un problema, lo culpo y le señalo que todo el tiempo yo he hecho cosas por él o por ella. Entonces, no, es que, o sea, es como justificarme en algún momento por lo que yo ya he hecho y toda la atención que te he dado, y no asumir mi culpa sobre una situación porque miras que yo ya te he entregado todo de mí, tú por qué lo haces, entonces responsabiliza al otro. Entonces vuelvo y repito, no es que no estemos desaprobando aquí que se haga, pues que seamos amorosos con las otras personas, sean amorosos cuantas veces quieran, de hecho eso es lo que queremos difundir, pero sin intenciones diferentes a eso, a atender al otro, a quererlo, a demostrarle que estamos cuidando de él y no para bombardearlo de amor y luego no responder por nuestras acciones y culpar al otro cuando las cosas no funcionan. Marce, ¿sabes qué es de pronto o cuál es la facilidad del lobby bombing en el uso de las redes sociales? Es precisamente esa inmediatez con la que podemos llegar a creer que amamos a alguien porque no hay una confrontación real o una cercanía real con esa persona a la que yo decido amar. Entonces esto se da mucho en esas relaciones de pronto cuando se conocen por redes sociales y empiezan a fantasear con esos amores ideales de que la distancia todo lo puede. Y no solo este tipo de relaciones, sino que también pasa mucho cuando pues, ya el WhatsApp nos permite estar en constante comunicación con el otro, entonces le damos tanto amor al otro, le damos tanto amor al otro, pero no, es como más una táctica que emplea este tipo de persona, porque también hay un tipo de personalidad de quien lo ejerce, y lo que hace es que idealiza tanto que el otro cree que todo va súper bien, pero él tiene un as bajo la manga, y es que sabe cuándo sujetarse para decir, ven, es que agarrar o de dónde agarrar, por así decirlo, para sacarte de tu zona y decirte, no, ven, es que tú estás haciendo esto y yo como he sido de bueno, no, no puede ser, y entonces la relación siempre va a ser esto, mucho amor, mucho éxtasis, bajan, mucho éxtasis, y luego entonces lo que hace es que pum, la relación se acaba y hay un descarte de la persona, también hay una desaparición. Así es. Bueno, otro de los conceptos es el, me perdonan el inglés, breadcrumbing, que tiene relación con las migajas de pan. En este caso es con las migajas de amor. ¿Qué pasa con esta táctica? La persona te deja, o ustedes también, porque recordemos que aquí estamos hablando como de la responsabilidad afectiva en doble sentido, es lo que yo hago, pero también lo que me hacen, es que esta persona o nosotros dejamos migajas de amor. Entonces, digamos que le damos atención, estamos como en contacto con la persona, así de vez en cuando. Incluso la otra persona puede llegar a pensar que hay una relación afectiva, pero tú no logras comprometerte. O sea, simplemente le das como unas migajas, le vas dejando para mantenerla como en el horizonte, como que está ahí, ella está ahí, yo le sigo dejando la migajita, entonces hoy le dejo un mensajito lindo, pasado mañana le mando una fotico, luego le doy like a las fotos que monta, entonces voy dejando migajas de pan, la otra persona siente incluso que puede estar ya comprometida en una relación, pero realmente no nos comprometemos, es solo como para tener a esa persona allí. Y el último concepto, hay muchísimos, nos encontramos muchísimos, pero queríamos mostrarles pues estos cuatro. Este último es el cushioning y es un, parecido a las migajas de pan, solo que en este caso las personas lo hacen con varias, pues la persona lo hace con varias personas a la vez. Entonces le mantiene como la atención en diferentes personas y no llega a comprometerse con ninguna.
Entonces, deja mensajito allí, deja mensajito allá, mañana es al otro, a la otra, pero no se llega a comprometer, ¿cierto? Que puede suceder mucho, sabemos que sucede bastante por ahí como con experiencias que nos han contado, que ¿cierto? Se dan cuenta que son víctimas de esto. Bueno, pasemos ahora por aquí rápidamente. Vamos ya como cerrando un poco con esta conversación. Es que les queremos dejar pues como algunas recomendaciones, creo que ya algunas de ellas las han mencionado ustedes o las hemos mencionado nosotros. Una de ellas es la conciencia de las emociones propias, ya lo hemos dicho, y eso es muy importante porque miren, a veces nosotros mandamos mensajes o publicamos cosas, como diría mi mamá, en caliente, ¿cierto? Lo hacemos en caliente. Entonces, lo que recomendamos es que antes de publicar, estamos escribiendo algo, seamos conscientes de cómo nos sentimos en ese momento. Si estamos muy enojados, si estamos muy tristes, porque eso influye mucho en eso que estamos escribiendo y que luego de enviado le puede hacer mucho daño a otras personas o incluso cuando nosotros ya estemos en calma, va a hacernos daño a nosotros mismos porque les vamos a decir, yo qué hice, ¿cierto? En un momento de euforia o en un momento donde no tenía pues conciencia de mis emociones. Otra recomendación es la empatía. Entonces, yo creo que esta palabra la hemos escuchado mucho, sobre todo se hizo muy conocida en todo el tema de la pandemia. El ser empático es súper importante, pero de pronto como el tema de la práctica de la empatía en línea, que no es más que ser consciente de esos sentimientos de los demás y cómo yo podría tratar con respecto a algo que vea a través de las redes. Es importante que nosotros evitemos comportarnos como con un lenguaje agresivo, insultando, promoviendo como una comunicación poco asertiva a través de esos comentarios que yo pueda dejar en X o Y, video, imagen, en lo que yo esté. Lo que sí debemos promover es esa comunicación saludable y respetuosa a través de esa asertividad, que sé que todos somos capaces de poder ponerla pues, como en práctica. Claro que sí. Y también otra recomendación que les damos es cuestionar la veracidad de la información. Creo que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y somos víctimas de las fake news todos los días. Entonces, está en manos de nosotros también cuestionar esa información antes de enviarla, ¿cierto? Porque estamos, sí, o sea, llenísimos de esas falsas noticias y no sabemos a quién puede afectar una noticia pues, de cierto calibre y que además sea falsa. Entonces, es muy importante que revisemos la noticia, cuestionemos su veracidad y decidamos si mejor, pues esto en qué beneficia antes de enviarla o antes de publicarla, esto cómo beneficia a los demás. Y si realmente no beneficia nada, yo diría que no publiquemos, no lo enviemos. Así es, Marce. Bueno, y de pronto, pues ustedes ven ahí el ciberacoso y creeríamos que de pronto el ciberacoso no podría darse en generaciones adultas o no puede presentarse. Realmente es un tema que se ve en todas las etapas, tanto en jóvenes, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. O sea, es un tema que se puede dar en cualquier etapa de la vida. Y la idea es que nosotros a partir de esa responsabilidad afectiva empecemos a practicar o a evitar el acoso en línea, porque este puede tener un impacto trascendental en las emociones de las personas que lo sufren. Y es importante practicar esa responsabilidad afectiva, evitando comportamientos nuevamente agresivos, intimidatorios, de pronto haciendo comentarios que no son muy discretos o que de pronto denigren la persona en cuestión que esté haciendo parte de esa imagen o de ese video que yo estoy viendo. El ciberacoso no solamente se da a través de los comentarios, el ciberacoso también se da a partir de los mensajes intimidatorios o constantes que le podemos enviar a un hombre o a una mujer, porque les queremos recordar que todo el tema de responsabilidad afectiva le compete a todo el género, es decir, hombres, mujeres, todas las personas nos debemos ver involucrados acá y evitar el ciberacoso es un asunto de responsabilidad afectiva también. Así es, Dani, muy, muy importante. Y
Para finalizar, tenemos estas otras dos recomendaciones. Esta es practicar el autocuidado. Recordemos, ya lo hemos dicho, todos lo sabemos aquí, que las redes sociales pueden ser una fuente de ansiedad y estrés constante. A todo el tiempo nos están señalando nuestro cuerpo, están poniendo en duda nuestra inteligencia, eh, nos están mandando a consumir un montón de cosas que no necesitamos. Entonces, practicar el autocuidado tiene que ver también con eso, con revisar, por ejemplo, en qué grupos estoy asociada en las redes sociales, de qué manera me benefician, de qué manera aportan a mi salud emocional y mental. Y si no, entonces empezar como a revisar de dónde me salgo, ¿cierto? Si es necesario, simplemente retirarme para estar más tranquilos y tranquilas. Y pues todos sabemos que en algún momento de la vida podemos cometer un error, que somos seres humanos, de pronto por no verificar lo que precisamente les decíamos ahora, la fuente de la información, de pronto por estar muy de afán, hacemos un comentario sin tener el cuidado suficiente. Entonces hablamos en última instancia de un momento en pedir disculpas si de pronto se ha cometido un error o se ha dañado emocionalmente a alguien. En donde en las redes sociales, en los medios sociales, es importante que podamos pedir o solicitar unas disculpas sinceras para que podamos que reparar el daño y además porque a partir de esto se puede dar un aprendizaje muy importante y es que si yo me doy cuenta que hice un daño, que cometí un error, que lastimé a alguien emocionalmente y que fue por un descuido, que fue porque la información estaba mal entregada, qué rico que yo pueda hacer una lectura crítica también de lo que yo estoy consumiendo, lo que decía Marce. Es muy importante que entendamos que cuando nosotros le damos like a una publicación, cuando nos quedamos más de 6 segundos viendo un video, por ejemplo, en TikTok, el algoritmo de la red lo lee y me va a traer información acerca de eso que yo estoy viendo. O sea, lo que yo consumo, la red lo va a leer y me lo va a traer. Entonces, si yo estoy viendo videos de, no sé, comentarios racistas, xenofóbicos o homofóbicos, de personas con discapacidad, o estoy viendo, no sé, otro tipo de contenidos que pueden hacerle daño a las personas, eso va a llegar. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de eh, contenidos que consumimos. Sí. Yo creo, Marce, que podemos pasar al último ejercicio que tenemos, que es como, bueno, queremos hacer este ejercicio, aunque sabemos pues que hay otros recomendados, que teníamos otras actividades, pero el tiempo apremia y yo creo que lo más importante de toda esta actividad es que nosotros empecemos a ser un poco más conscientes de la realidad que hoy en día estamos como inmersos, que es todo el tema del uso de los medios sociales, redes sociales, a las comunidades que pertenecemos, que muchas veces no tenemos cuidado con el tipo de material que consumimos, que por el tema de la inmediatez y del afán en el que vivimos también no ponemos cuidado muchas veces a los comentarios o que algunas situaciones se pueden convertir en masificadas gigantes, o sea, una cosa impresionante, y que detrás de eso pueden haber muchísimos comentarios y yo cometo de pronto la torpeza de comentar en algo que ha sido mal comentado, o sea, es como todo esto a lo que queremos llegar. Y creo que es importante que nos debemos o hagamos el ejercicio de reflexionar en torno a esa posición que como personas usuarias de medios sociales podemos de pronto hacer un compromiso. No sé, Marce, si quieres que pasemos a eso, si quieres hablar de estos recomendados. Lo que sí iba a ser como un paréntesis aquí, yo creo que les podemos compartir estas diapositivas a los participantes para que revisen unos recomendados, unas lecturas, unas personas que han hablado sobre la responsabilidad afectiva en redes sociales, que tienen unas premisas súper interesantes, que son necesarias, ¿cierto? Que nos confrontan con nuestras acciones y nuestras decisiones en las redes sociales. Entonces, las vamos a dejar en las diapositivas. También teníamos una película recomendada que es Ella, para que se la vean, súper recomendadísima, sobre todo ahorita con el auge de la inteligencia artificial, la van a amar y se van a hacer muchas preguntas. Y ya entonces, pasando a la actividad final que les contaba Dani, es que queremos invitarlos a que no cerremos aquí simplemente como bueno, estuvimos conversando sobre responsabilidad afectiva, sino que también quisiéramos que cada uno hiciera un compromiso personal, ¿cierto?
porque sabemos que lo más probable es que hemos tenido acciones y comportamientos no saludables en redes con personas, no solamente con el otro en mayúscula, como nos decía Dani, sino incluso con las personas que más queremos. Entonces, que queremos cuidar. Entonces, quisiéramos compartirles ya pues para que cerremos y que cada uno se vaya pues como en este día con un compromiso personal, ¿cierto? Y que podamos empezar a aportar desde nuestro hacer y desde nuestro ser pues a este tema de darle mucha más humanidad a la tecnología y a las redes sociales. Marce, yo quisiera leerte algo que nos cuenta acá Laura Pirateque, y es que en ocasiones este tipo de situaciones ocurren. Quiero leerlo porque realmente me llamó mucho la atención. Ella dice que estas situaciones ocurren por intentar generar algún debate. O sea, está hablando como de pronto de su empleo y dice, ¿cómo mejorar la calidad de los debates y no terminar maltratando a las personas sabiendo que en mi profesión debo realizar discusión constante? Laura, mira, yo creo que de pronto el tema de terminar maltratando a las personas, ahí es donde podrías poner la lupa. Pues te lo hablo más desde mi rol como psicóloga, porque realmente ningún debate debería permitir que esa brecha entre el diálogo de calidad se dé o ceda y se presente entonces ya el maltrato. Entonces tendríamos que poner la lupa en cómo de pronto se están enfocando, cuál es el enfoque del debate, qué preguntas están siendo permitidas hacerse dentro de él, cuáles yo quizás no estoy en la disposición de responder o no tengo las habilidades de ello o para ello, porque realmente no sé pues cuál es tu profesión, desconozco cuál es tu profesión, pero creo que las palabras pueden aliviar, curar, sanar, pueden permear el espíritu del otro o también puede generar de pronto un poco de malentendido dentro de lo que se pueda, pues como querer hacer. Sí, Laura, tienes la manito levantada y que es rico poder escucharte. Muchísimas gracias. ¿Me puedes escuchar? Sí. Hola. Muy amables de verdad por este espacio. En realidad me parece que no solamente como estudiantes merecemos los espacios para poder trascender profesionalmente, sino que este tipo de discusiones o debates o información permite que nosotros tengamos más integralidad como ser humano, ¿cierto? Porque somos seres sociables. Eh, Mi pregunta va asociada porque la gran mayoría, yo estudio ciencias políticas, entonces la gran mayoría de situaciones que como estudiantes debemos estar con constante, digamos, acción es la discusión, es el debate. Pero yo me he dado cuenta que se empieza a debatir y las personas, inclusive pues personalmente también me ha pasado, comenzamos a enfocarnos haciendo las falacias ad hominem. Entonces, no, pero es que usted es así porque es usted, o es usted, no en un argumento, sino buscando que esa otra persona realmente se sienta mal. Y entonces eso hace que inclusive uno como ser humano decida desistir muchas veces a estar en esos tipos de espacios. Entonces, digamos que una de las formas más agradables, además de aprender, es enseñar. Entonces, ¿cómo poder buscar el aprender, evitar volver a caer en ese tipo de La falacias y tentación. además poder enseñar? Sí. Correcto. Laura, mira, es algo muy importante lo que tú mencionas porque la oratoria es súper compleja. O sea, cuando no encontramos de pronto la manera correcta de encaminar un diálogo, lo mejor es replantearnos o preguntarnos qué de eso es lo que a nosotros no, o sea, qué temas realmente se convierten en algo personal. Porque mira que yo estoy completamente segura que cuando ocurre esto que tú mencionas, ocurre porque se ha tocado algo que va más allá de lo probablemente profesional y toca algo más personal o que hace parte de esa conciencia personal que yo tengo. Y tú sabes que cada ser humano la tiene, la crea, nace y empieza a formarse y
a través de todo ese desarrollo se instauran unas creencias. Yo te invito de pronto a que busques textos o documentos que tengan que ver con el tema de las creencias, porque las creencias lo que hacen es que nosotros se nos limite ante ciertas situaciones. O sea, que el pensamiento ya se entorpezca, pues lo voy a nombrar así, como que haya o exista un entorpecimiento del pensamiento cuando ya eso hace parte o entra a tocar algo de lo que para mí, moralmente, éticamente, simplemente me saca. Entonces, de pronto podrías buscar, ver también, les vamos a compartir estas diapositivas, vamos a hacer ese compromiso, Marce, y ahí voy a apuntar algunos de estos temas, Laura, para que lo mires, para que lo leas. De todas maneras, también cabe recordarte que en la marcha es que nos convertimos en buenos profesionales. O sea, el aprendizaje se da en el desaprendizaje, en los errores, en los fracasos, en el de pronto también desdibujar al otro, en también, ¿por qué no maltratarlo? Pero lo bonito es que nos cuestionemos y que nosotros entendamos que ese no es el buen proceder. Pero el despertar del ser humano es ese, el darse cuenta y el entender cuando realmente ahí hay una falla. Que espero que te haya quedado claro. Qué rico que de pronto nos puedan compartir en el Padlet esto de lo que les estamos hablando, de ese compromiso. Quisiera que pues todos se dieran como esa tareita de mirarlo, de revisarlo. No sé, Marce, si miramos y ya por acá de pronto hay comentarios. Muchas gracias de verdad por el espacio nuevamente. Ay, Con a ti, todo el gusto a Laura. ustedes por estar en él, por hacer parte de él. Y recuerda, Laura, que a veces, pues cuando te escuchaba, a veces sentimos que no debemos retirarnos de una discusión por más acalorada que esté, porque vamos a perder. Y Sí, yo creo que más ganamos retirándonos en ese retirándonos a momento. tiempo. Y porque a veces decimos, no, te gané, ¿cierto? Pero realmente es entender que no me ganó, sino que yo me retiré porque ya esto Claro, paz estaba mental, tomando. paz mental. Sí, Exactamente, nuestra paz mental, nuestro autocuidado. Eso es muy importante. A veces insistimos en quedarnos ahí porque nos tocan algo del ser, ¿cierto? De lo uh-huh. personal. Claro, se pone muy sensible el asunto, pero entonces es también, no, me voy a retirar, ¿cierto? Tomar la decisión de retirarnos por paz mental, como tú lo dices. Y es una ganancia. Muchísimas gracias, Marce, por compartir conmigo este espacio. Aprendí mucho el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Qué rico que nos puedan dejar de pronto ese compromiso personal, que obviamente dentro de la medida de lo posible, pues podremos cumplir, crecerá, lo modificaremos. Acá ya vemos un compromiso, Marce, muy bonito, y es que se comprometen a revisar el tipo de contenidos que están consumiendo, a ser empáticos y respetuosos a la hora de comentar una publicación. Es un compromiso súper importante. Creo que me uno a él, me uno con todas las fuerzas. Entonces ahí les queda el link. Y bueno, muchas gracias a todos por estar atentos hasta este momento. Un abrazo.